la estremecedora historia de una mujer que salvó su vida con un reloj tras ser enterrada viva. La tecnología se volvió parte fundamental en la vida diaria, desde el celular que con su alarma despierta a más de uno, hasta un pequeño reloj inteligente que puede llegar a salvarle la vida. Así es, de no haber sido por un Apple Watch, los rescatistas no hubieran podido encontrar a Yoon Suk An, una mujer de 42 años que fue secuestrada y apuñalada por su propio esposo. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 16 de octubre, cuando, alrededor del mediodía, Yoon Suk An fue violentada por Chae Kyon An en su casa de Washington, Estados Unidos. Según el reporte oficial de la policía, la pareja estaba en medio de un proceso de liquidación de bienes por su divorcio y esa tarde habían discutido sobre algunos montos de dinero. De hecho, el medio Daily Mail reveló que el hombre la había amenazado diciendo que prefería matarla antes de darle el dinero de su jubilación. Los informes dicen que Kyon golpeó y ató con cinta adhesiva a Suk en su habitación después de la 1 de la tarde. Posteriormente la subió a su camioneta y se dirigió a un bosque cercano a Seattle. Al llegar, el hombre de 53 años bajó a su esposa, quien estaba semi-inconsciente, y la apuñaló en repetidas ocasiones. Después, creyendo que pronto moriría desangrada, se dedicó a cavar un hueco para ocultar el cadáver. Aterrada, pero con la fuerza suficiente para pedir ayuda, mientras estaba en el suelo, logró llamar con su reloj al 911 y enviarle una notificación de auxilio a su hija, justo antes de que su marido golpeara el aparato con un martillo. Después de enterrarla, Suk recuperó la conciencia rápidamente. Se quitó la cinta adhesiva de la boca y las manos antes de salir del agujero. El reporte oficial también indicó que las heridas habían sido graves, pero no tan profundas. Lo que le permitió caminar hasta que encontró un cobertizo para esconderse. Allí la policía, su hija y el cuerpo de bomberos la encontraron. Según un archivo del Tribunal Superior del Condado de Thurston, todavía tenía cinta adhesiva alrededor del cuello, la parte inferior de la cara y los tobillos, cuando las autoridades la encontraron casi a 96 kilómetros de la ciudad. Tenía un tumor, no lo sabía, y una alerta en su Apple Watch le salvó la vida. También, en julio, un caso que también tiene como protagonista el popular Apple Watch, conmocionó a la audiencia pública. Una mujer llamada Kim Durkee, quien se recupera tras una cirugía en el Hospital General de Massachusetts, afirmó que este elemento le salvó la vida. A finales de mayo notó algo inquietante en el aparato durante 2 noches. Se despertó y comprobó en su reloj que su corazón estaba en el nivel de fibrilación auricular. Para el medio, dio los detalles de cómo fueron esos angustiantes momentos para ella. En la tercera noche, vio que los números de las lecturas del Apple Watch estaban muy altos. Entonces tomó una decisión, la de acudir a la sala de emergencias, y si le decían que no, había razón para preocuparse. Ella simplemente arrojaría el reloj. Ella tenía fe en que esta última era la opción que iba a suceder. Sin embargo, los médicos pronto le dieron otra noticia. Su corazón latía erráticamente por una razón aterradora. Tenía un mixoma, un tumor raro que crecía rápidamente y ahogaba el suministro de sangre a su corazón. Si no se lo detectaban, las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Este tumor era potencialmente mortal y le habría causado un derrame cerebral. También un Apple Watch detectó cáncer en una niña y le salvó la vida. Esta es la historia. Un Apple Watch ayudó a detectar un tumor cancerígeno en una niña de 12 años y logró salvarle la vida. Así sucedió. Un Apple Watch ayudó a detectar un cáncer en una menor de 12 años con la ayuda de su función de notificaciones de frecuencia cardíaca. A principios de este mes, Apple Watch detectó el embarazo de una mujer de 34 años. Cabe mencionar que este no es el primer caso en el que se da a conocer que un dispositivo como el Apple Watch logra realizar este tipo de hallazgos. Y así fue como una niña se enteró que tenía cáncer gracias al Apple Watch. Jessica Kitchen, la madre de la niña, decidió llevarla al hospital al notar que el dispositivo alertaba constantemente sobre los elevados ritmos cardíacos de su hija. En el centro médico la operaron de apendicitis y en el proceso vieron que tenía un tumor
neuroendocrino en el apéndice muy raro en los infantes, informó La Vanguardia. Cuando los médicos encontraron el tumor de Imani ya se había extendido a otras partes de su cuerpo, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para extirparlo. El procedimiento fue exitoso, mencionó el medio Our Detroit. Si el reloj no hubiera sonado, probablemente habría esperado y me la habría llevado en los próximos días. Podría haber sido mucho peor, dijo Kitchen. Kitchen dijo que su sentimiento inicial fue de gratitud porque el reloj le había alertado sobre la condición de Imani antes de que fuera demasiado tarde. Esta no es la primera vez que el Apple Watch salva la vida de las personas, pues en julio pasado se dio a conocer el caso de una mujer llamada Kim, originaria de Estados Unidos. Kim reveló que su Apple Watch detectó y le advirtió que por 2 noches su corazón estaba experimentando fibrilación auricular e incluso recibió una tercera alerta por parte del dispositivo. Sin embargo, acudió al hospital pensando que era una falsa alarma y llegó a pensar en tirar su reloj inteligente en caso de que no tuviera nada. Lo sorprendente fue que los doctores le detectaron un tumor que estaba ahogando el suministro de sangre de su corazón y que en caso de no ser tratado, podría provocar un derrame cerebral. Kim fue llevada a un centro médico en Massachusetts para que fuera operada y en la cirugía le extirparon un tumor de más de 4 centímetros. La joven aseguró que el Apple Watch le salvó la vida y agradeció a los fabricantes de la empresa. Un caso similar vivió Brandon Schneider, un joven de 25 años, originario de Long Island, que explicó que su Apple Watch le salvó la vida después de una fuerte caída. De acuerdo con el medio ABC, en julio de 2021, Brandon fue al hospital por un dolor abdominal que había tenido durante varios días, y es que cuando estaba esperando para que lo atendieran, fue al baño y de un momento a otro se cayó y se golpeó la cabeza. Y es que aunque él afirmó que lo último que recuerda es haberse lavado las manos y que no tiene conocimiento de haberse golpeado la cabeza ni de lo que le sucedió después, su Apple Watch detectó la grave caída que sufrió y alertó a su padre, pues era él su contacto de emergencia. Los doctores revelaron que Brandon tenía una fractura de cráneo y hematomas potencialmente mortales, por lo que se tuvo que someter a una cirugía cerebral de emergencia. De no ser por el Apple Watch, el joven habría tenido daños irreversibles o incluso la muerte. Los relojes inteligentes tienen funciones que buscan ayudarnos en el día a día. Algunas de estas características están relacionadas con la salud. Un ejemplo es la medición de la frecuencia cardíaca, que además permite llevar un control de las variaciones en los últimos días. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el embarazo? A través de la plataforma Reddit, se contó la particular historia de cómo se enteró de que estaba embarazada por un simple indicador de su reloj. Una mujer de 34 años relató que al pasar varios días notó que había una leve variación en los registros de su frecuencia cardíaca, lo que le llevó a descubrir que estaba embarazada. Apple Watch detectó una frecuencia cardíaca en reposo más alta durante 15 días. Empecé a investigar por qué y resultó que estaba recién embarazada. Explica que actualmente le es muy difícil reconocer que está embarazada por síntomas físicos, ya que está dándole el pecho a su hijo de 18 meses y no ha tenido su periodo después del parto. Dar lactancia materna exclusiva puede hacerte permanecer indefinidamente sin la regla, ya que la prolactina por la succión del bebé inhibe la de ovulación mientras está amamantando. Por esto, si llegaras a quedar embarazada, no podrás saberlo, ya que el síntoma más evidente es la falta del periodo, que ya era algo que venía sucediendo. Sumado a esto, muchos otros síntomas físicos se pueden confundir con un resfriado o estragos del posparto. Y según cuenta esta mujer, el reloj inteligente se lo avisó. Había notado que su frecuencia cardíaca estando en reposo aumentó ligeramente a lo largo de 2 semanas con respecto a los indicadores anteriores, aproximadamente de 57 a 72 pulsaciones. Anteriormente había leído que era normal que la frecuencia cardíaca de la madre empezara a cambiar al comienzo del embarazo, por lo que empezó a sospechar. Al hacerse la prueba de embarazo, efectivamente dio positivo. Y también existe la historia de un Apple Watch que explotó y entonces Apple envió un acuerdo de confidencialidad. La batería de un Apple Watch Serie 7 sufrió una deflagración quemando un sofá. Se ha publicado una polémica historia sobre un usuario de Apple que supuestamente recibió un acuerdo de confidencialidad después de que su Apple Watch Serie 7 explotara por un sobrecalentamiento de la batería.
La historia es polémica por varias razones, empezando por el intento de Apple de silenciar al usuario con un supuesto acuerdo de confidencialidad que éste habría rechazado. Pero el título, que un Apple Watch se sobrecaliente en la muñeca de un cliente antes de explotar y provocar una visita a urgencias, es tendencioso. El propio usuario explicó que se quitó el reloj cuando lo notó mucho más caliente de lo habitual. La temperatura de su casa era de unos agradables 20 y pocos grados, pero el Apple Watch mostró una advertencia de que debía apagarse por un sobrecalentamiento. La parte trasera del reloj se había agrietado. El cliente contactó con el soporte técnico de Apple y un técnico escaló el caso. No le dieron una solución de inmediato, pero le pidieron que no tocara el reloj. A la mañana siguiente, el Apple Watch estaba aún más caliente y tenía la pantalla rota. El usuario no hizo caso a la recomendación de Apple y cogió el reloj para hacerle fotos y videos. Entonces, este empezó a crepitar y, en palabras del usuario, explotó dejando quemaduras en el sofá donde se encontraba. La razón por la que el usuario fue a urgencias es la preocupación de haber sufrido una intoxicación por plomo. El Apple Watch no contiene suficiente plomo para provocar una intoxicación, pero las baterías de litio pueden expulsar gases tóxicos como el monóxido de carbono. El usuario volvió a contactar con Apple y esta le dijo que su caso tendría prioridad máxima y que recibiría una respuesta el lunes. La recibió el miércoles. Apple organizó la recogida del reloj para investigar el fallo. Las baterías de litio defectuosas o dañadas pueden sufrir una deflagración. Ha pasado con otros dispositivos de Apple, como el caso de un hombre australiano que demandó a la compañía porque un iPhone X o iPhone 10 se quemó en su bolsillo, pero no hay motivos para pensar por el momento que haya problemas de fábrica con algún lote de Apple, un modelo que se lanzó hace un año y del que no ha trascendido casos similares. Y hasta aquí estas misteriosas historias de los Apple Watch. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale click a la campanita y regálame un like. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.